Les voy a hablar hoy de la ergonomía y la relación que guarda con la antropología, en particular con la antropología física, y cómo los arqueólogos nos acercamos aprovechamos esta disciplina. La palabra viene está compuesta por dos partes griegas, ergos, que se refiere al trabajo o actividad, y nomos, que son las leyes. La Asociación Internacional de Ergonomía, porque existe una asociación internacional que está enfocada a este análisis particular, define la ergonomía como un conjunto de conocimientos científicos que son aplicados para que el trabajo, los sistemas, los productos y los ambientes se adapten a las capacidades y limitantes físicas y mentales de las personas. ¿Alguien le ve algún problema a esto? No. Yo tenía una duda, profesor. Sí, adelante. Buen día. Hace rato que comentaron que eso creo que lo aplicó un mexicano o algo así. ¿Él inventó el término? No, la ergonomía surge, sí, ya existía el término. Lo que inventó el mexicano fue un diseño, hizo el diseño de un bolígrafo. La forma más cómoda de una pluma, un bolígrafo, un lapicero para la mano es triangular, pero con las aristas redondeadas. Entonces él diseñó esta pluma y después lo registró y se difundió ese diseño y se replicó por en muchos países. Y los análisis, los estudios indican que es es la forma más cómoda para escribir. Y hay no sé, yo no conocía, pero hay empresas que apliquen esto como metodología para sus trabajadores. Sí, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero sí es parte la ergonomía surge como una forma de transformar el entorno para hacerlo más cómodo, pero enfocado siempre al trabajo. Entonces es parte del desarrollo con la revolución industrial. Las compañías se dan cuenta que los trabajadores rinden menos, que van gastando, están menos eficientes y buscan la forma de que estén mejor, sino que produzcan más. Y para tenerlos en buenas condiciones, pues necesitan preocuparse un poco por ellos. Entonces aparece al principio como la eficiencia del trabajo y después se va humanizando y se considera que es importante considerar que una persona esté en buenas condiciones, no solo por el trabajo, sino en general, en todas las actividades. Entonces la ergonomía, si la enfocamos a la cuestión de la actividad, es más amplia y entonces es donde entra la antropología y en particular la arqueología. Todas las actividades que hace el hombre tendrían que, desde el punto de vista de la ergonomía, estaríamos buscando la eficiencia y la comodidad, también la adaptación a distintas actividades, incluyendo las lúdicas, como los ejemplos que están viendo en la presentación. Somos incapaces de, con las uñas o con los dientes, plasmar un petrograbado. Entonces creamos y aprovechamos elementos del entorno, los transformamos y los usamos como herramientas. Si usáramos un cuchillo de obsidiana sin mango, es muy probable que nos cortáramos la mano al usarlo, al ejercer demasiada fuerza. Entonces vamos diseñando agarraderas, mangos, soportes, y vamos transformando estos elementos, primero rudimentarios, y poco a poco sentimos que los mejoramos para que sean más cómodos y más prácticos, que funcionen mejor. Y en el caso del entretenimiento, de cuestiones de espectáculos, lúdicas. Aquí en esta imagen podrían ver algunos elementos que fueron diseñados
especialmente para que sean cómodos para los hombres. ¿Cuáles pueden ver? Les pongo un ejemplo. Las máscaras que están usando los luchadores están diseñadas para poder respirar, para poder abrir la boca, hablar un poco, para proteger las orejas, y también tienen una posición muy particular de cómo se abrochan, qué tan amplia es la parte donde se atan, la forma de los ojos y los colores. Entonces, toda esta integración, no solo de la forma y la función, sino también la cuestión simbólica, puede ser abordada desde la ergonomía. ¿Qué otros elementos ven en la imagen? La ropa que traen, bueno, por decir así, ¿no? Lo que utilizan como ropa los luchadores, que igual supongo que tiene como que ser que pueda transpirar el cuerpo, que sea cómodo. Sí, muy bien. Algunos tienen aditamentos que son acolchados, o las partes de las botas de los tobillos se ajustan mejor para que le den soporte y no exista luxaciones o tengan mayor soporte para esa parte del tobillo. Muy bien, la ropa. Y otra vez en la ropa se ven manifestadas las implicaciones simbólicas, ¿no? La importancia del color, la decoración, no solo que sirva, sino también tiene un mensaje que es entendido, por ejemplo, por los seguidores. El, el ángel, no sé, que existe el ángel o el santo, el enmascarado de plata, y lo característico no solo era la máscara, sino la brillantez y la pureza de los colores. Los malos que van vestidos de negro o que combinan colores, y todas estas implicaciones que son culturales también van dentro de los elementos que son no solo funcionales. Entonces, si alguien tiene en su casa una taza favorita y llega otra persona y les regala una taza termo con agarradera muy cómoda que tiene la cantidad precisa que necesitas de café, es probable que no la consideres y no la uses porque ya tienes una favorita. Y esto también lo tenemos que considerar desde el punto de vista de la antropología y la arqueología. No solo porque un objeto sea funcional o práctico, es el que más se usa. A veces tiene un sentido de una implicación simbólica, elementos de poder, por ejemplo, la forma de la botella de la Coca-Cola, que además estas curvas son ergonómicas, están diseñadas para que no se te resbale cuando está saliendo del refrigerador o está húmeda, no se cae, pero además sabes que tomar Coca-Cola te hace daño. Todas las implicaciones de beber el exceso de azúcar, agua carbonatada, sin embargo, las implicaciones de la forma, el prestigio, el título, la fama, etcétera, van incluidas en el objeto. ¿Qué más ven en la imagen? El diseño del cuadrilátero. Bien. ¿Qué hay en él? Pues tiene regularmente, sí, supongo que todos hemos visto como las luchas, ¿no? Ellos se recargan y supongo que es de algún tipo de material donde puedan tener un soporte o una resistencia las cuerdas, como uno de los elementos del cuadrilátero, o como del material que está hecho para que haga como el efecto de rebote, ¿no? De los cuerpos. Sí, así es. Son más flexibles que las de box y además tienen un recubrimiento que las hace más suaves, y en las esquinas la protección también es mayor. El cuadrilátero está diseñado a una altura estándar, y esa altura y el espacio entre cada cuerda son espacios y distancias que sirven para que quepan bien los cuerpos, para que reboten, para que resistan y para que no se dañen. Entonces, aquí es como incluyendo la parte de la base donde pisan, es diferente a la del box, porque tiene que hacer una especie de muelleo para que todos los golpes y las caídas suenen mucho, pero no dañen tanto a los luchadores. ¿Algo más que vean ahí? Yo noto, por ejemplo, que
pues el cuadrilátero, con todas las características que ya mencionaron, aparte está pues elevado precisamente para que, ya que es un show, pueda ver bien la gente, o sea, no está a nivel del suelo. Exacto. Esa es otra de las características del diseño, considerando que las personas no puede ser tan alto, pero debe quedar a la altura de los ojos, pero no de los ojos de los adultos, también se considera a la altura de los niños. Entonces los niños alcanzan a ver todo el movimiento casi sin bajar ni subir la vista. Y esta parte también la incluimos como dentro de este análisis ergonómico. El diseño también está para la mejor posición del observador. Sin embargo, si se fijan en la ubicación de los focos dan de lleno, le dan de frente a los espectadores, están muy abajo. Ahí hay un pequeño problema en la disposición y posición de la luz, de la iluminación. Entonces también esto es parte de este diseño que se debe considerar para que cualquier actividad sea más cómoda y se desempeñe mejor. ¿Algo más? Pero, profesor, en ese sentido, bueno, porque esa creo que son luchas más como callejeras, no son tanto como las eh, dentro de un... ay, es que no son estadios, se me fue el nombre del... Bueno, los auditorios especiales para las luchas que son como empinados, ese me parece que es más como de, no sé, de a lo mejor de una feria, por eso queda así a la altura, hasta incluso más alto que para los niños. Y normalmente las gradas de los estadios y las arenas van escalonadas, considerando la altura de las personas para que la persona de adelante no lo tape. Cuando tenemos la mala suerte de que uno más alto que nosotros se sentaba enfrente en el cine, no nos dejaba ver, era un problema. Después se pusieron las sillas no en líneas rectas, sino desfasadas una de otra para que esto no afectara la visibilidad. Y aquí sí es en la calle, entonces como están al ras de suelo las sillas, si se para alguien de adelante tapa a todos los de atrás y es parte de la adecuación de espacios. Aquí solo es un espacio improvisado y en las arenas de lucha libre ves hacia abajo todos los movimientos, incluso las cuerdas y los postes estorban menos. ¿Algo más? Yo, profesor, ¿Sí? bueno, ahorita digo ya de la imagen, pues ya creo que dijeron todo, pero supongo que es como un poquito fácil adaptar la ergonomía en ambientes controlados, pero ¿cómo se hace en ambientes salvajes o naturales? O sea, supongo que la arqueología es muy complejo, ¿no? O sea, ya salir a campo y tener, o sea, muchas comodidades de tu trabajo. Ajá. Vamos a ver todos los aspectos en los que se puede o en los que se incluye o se inmiscuye la ergonomía, incluyendo el trabajo. Como les platicaba, la ergonomía comienza con estos problemas de los trabajadores que se están enfermando, que necesitan mucho tiempo para comer, se tardan mucho en el baño, situaciones que mermaban la producción, y mejorar la producción era tener máquinas y herramientas que fueran mejores. Eso es la preocupación a finales del siglo XIX y principios del XX, que es la eficiencia laboral. Después de la Segunda Guerra Mundial, ya es distinto, ya hay una preocupación por el bienestar de las personas. Desde 1900, la Revolución de Octubre en la URSS, en Rusia, que conforma la URSS posteriormente, la preocupación de los trabajadores y el papel y la influencia que tenían en la sociedad era tan grande porque eran el grupo mayoritario de estas sociedades capitalistas, cobraron tanta fuerza que fue necesario calmarlos o hacerlos creer que había una preocupación real por el bienestar. En realidad, la precarización de los trabajadores, si un trabajador cree que está bien o que está mejor que como estaba, entonces va a trabajar más o trabajar mejor, va a ser más eficiente. Parte de la ergonomía incluye también una visión psicológica, de la psicología aplicada.
Entonces, los colores en un espacio de trabajo o la música influyen en el desempeño de alguna actividad. Si vamos a una lucha libre, se dan cuenta que parte del escenario complejo que compone ese performance es el juego de luces y de sonido. Es parte de la ergonomía también. El diseño y las implicaciones de todo el entorno en cualquiera de las actividades. Y ahora sí hablamos de todas las actividades humanas. Una de las películas que más me gustan y que mejor reflejan esta domesticación de la rebeldía de los trabajadores es Tiempos Modernos de Carlitos Chaplin. En esta película, si la han visto, ojalá les gustaría, si les causa curiosidad, la vieran, habla de cómo empieza a mecanizarse y a tratar de hacer más eficiente el trabajo dentro de las grandes empresas, incluyendo también pues rebelión por parte de los grupos de trabajo, alguna huelga, etcétera. Pero es un ejemplo muy, muy bueno de, de estos inicios de la ergonomía. Ya en la segunda mitad del siglo XX, principalmente europeos y también norteamericanos, empiezan a considerarla como una multidisciplina que considera la psicología, la ingeniería, la fisiología, a los fisioterapeutas. ¿A quién más se les ocurre que tiene participación aquí? ¿A la educación? ¿En qué sentido? En el sentido de crear instrumentos que sean más favorables para el proceso de educación. Sí. Por ejemplo, No sé, por ejemplo, material didáctico que sea más fácil de usar para los niños en una etapa temprana de educación. plastilinas no tóxicas, colores llamativos. Los niños usaban crayones para que no corrieran el peligro de clavarse un color de madera, situaciones así. Sí, algo más dentro de la multidisciplina, otras disciplinas que sean necesarias. La medicina es muy importante en la ergonomía. Por medio de la medicina se pueden identificar lesiones que se estén produciendo a corto, mediano y largo plazo por las actividades humanas y entonces corregirlas. ¿Alguien ha escuchado de los problemas de postura por las sillas? Sí, Sí. ¿Qué has Sí. escuchado? Ajá. También los de el túnel carpiano, ¿no? Por estar con el ratón de la computadora, ¿no? Sí, también hay un problema muy común en la gente que usa mucho tiempo la computadora y es el del túnel carpiano por, por tomarlo de forma incorrecta. Y entonces también los mismos diseñadores se dan cuenta con auxilio de los médicos que ahí se debe mejorar el diseño de estos ratones. ¿Qué más? ¿En qué más se le ocurre? Podría entrar la industria textil, bueno, el diseño de la ropa, por así decirlo, la existencia de las chamarras, del por qué se crearon, porque hace más frío o así. Sí, muy bien. También la ropa es muy importante. El material con que está hecho. No puedes usar la misma ropa en el Ecuador que cerca de los polos. También en las costas que en las montañas. La resistencia de la ropa, el material. ¿Qué otra cosa de la ropa? El diseño, por ejemplo, para los ciclistas profesionales hay pantalones especiales que tienen como un cojín para que no se lastimen. Sí, muy bien. Ya vimos que se puede hablar un poco de esto en todas las actividades que hace el hombre.
pueden participar distintas disciplinas, no solo la psicología, la medicina y la ingeniería, arquitectura, medicina, etcétera, etcétera, etcétera. Casi, si consideramos que la ergonomía influye en cualquier actividad humana, entonces también las disciplinas del conocimiento pueden contribuir o necesitan de la ergonomía. Vamos a hablar un poquito más de cuatro líneas principales dentro de la ergonomía. La primera es la fisiología. ¿Alguien sabe qué es? Son como las características físicas de los seres humanos, como en cuanto a sus necesidades. Sí. Y en el caso de la psicología. El estudio de la mente del ser humano, de su comportamiento, de sus acciones, en grupo, individualmente. Bien, 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 bien. Las actividades humanas no están separadas de las actividades mentales. No hay uno sin otro. Entonces la cuestión, la interacción extremadamente conjunta entre las cuestiones fisiológicas y psicológicas tiene implicaciones muy grandes en la ergonomía. Y en el caso de la antropometría, que son las medidas del hombre, por ejemplo, si medimos a la población de la Ciudad de México y vemos que existe un promedio, un porcentaje de estatura de 1,70 en los hombres, vamos a considerar que la altura de las tuberías o de los pasamanos o de los soportes en el transporte público va a tener una altura que sea acorde para estas personas. ¿Se les ocurren más ejemplos? Para los materiales que utilizan las personas sordas, como las... Sí, sí, muy bien. O para los niños, ¿no puedes hacer algo que le quede a un niño y también le quede a un adulto o sería muy difícil? La talla, eso es importante, debido a la talla por la edad. La edad y el sexo son muy importantes. Es importante que la ergonomía ustedes la piensen no solamente como el fin de buscar crear un objeto o adaptar algún objeto. Se supone que también va encaminado a la adaptación del medio y la comodidad también, la forma en la que puedes sostener o ejercer cierta actividad como mejor le parezca a tu cuerpo. En antropología física, ahí recuerdo la anécdota de un profesor que también da clases justo en esta área en la licenciatura. Él nos comentaba que trabajaba para una empresa donde creaban contenedores muy parecidos a los de pintura. Por aquí. Frascos de este tipo más o menos. Y el acabado que le daban a estos contenedores implicaba mano de obra de mujeres, eran a las que empleaban. Y se daban cuenta que las mujeres tendían mucho a sufrir a la larga dolores de la muñeca, dolores en la muñeca, y cuando se presentaba esta sintomatología, pues tendían también a disminuir su producción.
Incluso también en algunos casos, los acabados ya no eran igual, no eran parecidos a lo que se empezaba a hacer. Entonces él comenzó a observarlas después de tiempo de campo y de observaciones, de entrevistas y de encuestas con estas mismas personas. Se dio cuenta que la manera en la que ellas se sentaban, en la manera en la que ellas tomaban las herramientas para dar el acabado de los contenedores y en cómo hacían ciertos movimientos para hacer este acabado, no era el adecuado. Aquí la parte primordial de su análisis fue justo el movimiento. Entonces, él les enseñó a hacer otro tipo de movimiento para el acabado y con esta parte de observación y de enseñanza, se dieron cuenta que disminuyeron los casos, incluso después de un tiempo ya no hubo esas dolencias en las articulaciones, en las muñecas de las mujeres, y se aumentó la productividad de la fabricación de estos contenedores. Entonces, no tuvieron que diseñar una herramienta más, sino más bien tuvieron que diseñar o orientar el movimiento de la mano para poder crear aumentar la producción y disminuir los malestares físicos. Entonces, esto también es ergonomía. Hace poquito publicaron un artículo, no me acuerdo, creo que es de una universidad española, sobre herramientas, 2 tipos de herramienta en el neolítico, no, en el paleolítico, perdón. Y es un experto en neuroarqueología, y él se enfocó más bien en cómo agarrar estas herramientas y cuál era la posición de la mano para agarrar estas herramientas. Utilizó la evidencia arqueológica, utilizó la evidencia material, cómo eran estas herramientas, los 2 tipos de herramientas, y también se adentró a ver en una muestra con seres humanos actuales, porque nuestra mano no ha cambiado mucho del paleolítico a la actualidad. Entonces, se dio cuenta que la forma en la que estaban construidas las herramientas y la forma en la que agarran la mano, no era tan evidente, o no era más bien no era, digamos que el punto principal, sino más bien en la forma en la que las personas se la acomodaban. Ya fabricada esta herramienta, la agarraban y se la acomodaban para poder manipularla mejor. Entonces, la propuesta es que no solamente el cerebro o el cuerpo humano, o el ser humano más bien, se dedica a la construcción de estas herramientas o de estos objetos, de estas extensiones corpóreas, porque son extensiones de nosotros, sino más bien también cómo el cerebro influye en cómo acomodar ciertas cosas, en cómo adaptar el medio ambiente y las necesidades que se tengan para poder agarrarlas o para poder manipularlas. Entonces, la ergonomía es mucho más amplia y es algo que se puede utilizar, o es una herramienta útil, no solamente en la actualidad, como lo que nos acaba de mostrar Osvaldo con la lucha, sino también se puede aplicar pues, para miles de años atrás. Entonces, ustedes como arqueólogos también pueden utilizar ese tipo de cosas. Claro, se enfocan un poquito más a cuestiones de cognición y de comportamiento, pero pues es efectivo y también incluso muy bueno para hacer un poco sobre la historia de ciertos elementos que se ocupan también hoy en día incluso. Esa referencia igual se las puedo mandar más al rato con las presentaciones y con el video. Gracias. Y otro ejemplo así general puede ser la actualidad, que estamos en pandemia, la manera en la que
nos hemos adaptado a, pues, a tener clases, por ejemplo, en línea, al uso de cubrebocas, el gel antibacterial y todo eso, ¿no? Sí, de hecho, pues este intento por crear mascarillas, por crear caretas que sean mucho más cómodas para el uso cotidiano. Incluso, no sé si han visto en internet que pues los cubrebocas, la mayoría de los cubrebocas van sostenidos de las orejas, ¿no? Y esto causa mucha molestia a algunas personas. Hay unas... no lo tengo aquí a la mano, pero hay unas adaptaciones, son una especie de tira, como de este tamaño más o menos, como de unos 10, 15 centímetros, en los que te lo colocas en la parte de atrás y hace la función de tu oreja, o sea, colocas los resortes del cubrebocas en este plástico y sostiene el cubrebocas. Obviamente que la presión entre el resorte del cubrebocas y el plástico en tu cabeza, pues hace que se sostengan y ya no te lastiman las orejas. Entonces, eso es economía. Las caretas también han intentado buscar cuáles son las más óptimas para que puedan cubrir toda la cara o las áreas que están expuestas sin que estés demasiado tiempo, bueno, sin que te moleste en la parte superior o sin que te moleste en las orejas o con otros elementos que traigas en la cabeza. Nosotros pues, vamos a ir buscando poco a poco adaptarnos, ¿no? Incluso en los cubrebocas también que están muy pegados a la cara, hay los que tienen pliegues para que no tengas esta dificultad de respirar o que tú no sientas que te asfixias y puedas utilizarlo mejor. Entonces sí, la pandemia pues ha permitido ese tipo de análisis y de propuestas para irlos poco a poco metiendo e incluyendo a la población y claro, para quien les sirva, porque no a todos nos va a servir este tipo de propuestas. Ya regresó Osvaldo. Osvaldo. Bueno, si tienen alguna otra pregunta. Estoy aquí. Creí que no. Disculpen por la interrupción, tengo problemas con la conexión, espero no haberme perdido mucho de la plática. Bien. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Sí. Sí, se ve la presentación, espero. Retomamos a menos que hubiera dudas, preguntas o interrumpí una buena discusión. No, tú continúa. Bien, hablábamos de las 4 líneas principales en que podemos dividir la ergonomía, la fisiología o la forma, las funciones del cuerpo, la psicología, que es la aplicación mental de estas funciones, la antropometría, que son las medidas de las personas. Se han hecho estudios durante mucho tiempo, desde el inicio de la anatomía y la medicina, para buscar las proporciones, por ejemplo, las proporciones áureas de los hombres, algún patrón estético o alguna medida que sea la medida perfecta. Y también actualmente se hacen mediciones para establecer que estándares de talla, de estatura. Por ejemplo, no es lo mismo la talla larga o la talla más común en Estados Unidos que en la isla de Cuba o Japón comparado con una población de Brasil. Entonces, sí hay diferencias dependiendo de la población, pero también dependiendo de la época. Es donde otra vez nos tenemos que andar con cuidado en la arqueología, porque
nosotros tratamos de ver en una perspectiva del tiempo de hace muchos años. Entonces las prácticas culturales aunadas a los patrones y otras cuestiones que son derivadas de la época y la cultura van a influir mucho en la forma de percibir, de actuar y de moverse de las personas. Y la otra área es la biomecánica, que estudia principalmente cómo es el movimiento del cuerpo y cómo ayudar o hacer más eficiente este movimiento, incluso extenderlo. Las herramientas como el martillo son una extensión de nuestro brazo que con una serie de movimientos muy básicos de poleas y tensores van a aumentar junto con la dureza de la cabeza del martillo, van a aumentar exponencialmente la capacidad de efectuar alguna actividad. Bueno, la antropología física ha analizado a las poblaciones desde el punto de vista biopsicosocial. Entonces, la perspectiva de la antropología física en la ergonomía es muy importante porque a través del tiempo puede identificar no solo los daños, sino también las mejoras que han existido, como cuestiones que pueden ser azarosas, pueden influir en el comportamiento y en el desarrollo de los grupos humanos. Imaginen que dentro de unos 5 años por fin se ha permitido exhibir que la ingesta de pollos y de reses y cerdos de granja que fueron alimentados con ciertos complementos y suplementos alimenticios que hicieron que su talla adulta se alcanzara en 3 meses y en algunos casos en unos cuantos días, dependiendo de la especie, tenía un efecto que no fue considerado ni analizado por la gente que está produciendo estos alimentos, y nos damos cuenta que eso afecta, al consumirlo los niños, afecta su desarrollo hormonal, y entonces el auge en el comportamiento o la transformación de los gustos y la definición de la sexualidad esté influenciada por este alimento. No es un agente interno de decisión, de expresión, sino que inconscientemente hemos alimentado a los niños y provocado un desequilibrio hormonal que los hace dudar o tener un comportamiento relacionado al sexo diferente. ¿Qué pensarían de eso? Es real, ¿no? De hecho, a algunos nutriólogos, por ejemplo, a los chicos que están en la etapa de adolescencia, les recomiendan no consumir lácteos o cierto tipo de alimentos que les provoca más acné, por ejemplo. Bien, imagínense que a una persona que está casada, 2 hombres que están casados, les digan hoy en día, oye, es que tu decisión, tu preferencia sexual no fue decisión tuya, sino en realidad estuvo influenciada por lo que comiste. Yo creo que ahí vendrían muchos otros aspectos, ¿no? Que tendrían que Sí. considerarse para llegar a ese resultado, porque creo que igual también como el contexto o otras cosas podrían originar este tipo de decisiones. Ajá, sí, muy bien. Entonces, hay que evaluar los casos, las situaciones, las poblaciones o las muestras desde una perspectiva muy amplia, no monocausal. La realidad está multideterminada. Entonces, tener cierta actitud, cierto comportamiento, cierta talla, cierta eficiencia o deficiencia en el funcionamiento de las personas. Y esto implica que consideremos estos aspectos. La antropología física lo ve como el hombre como una unidad que es estudiada biológica, psicológica y socialmente.
lo consideran como social para no entrar en una discusión de cultura, pero viene implícito esto. Las relaciones sociales van a hablar de un grupo, de una población y no de un individuo. Entonces, así la antropología física se acerca desde el punto de vista de la ergonomía y considera o estudia cómo ha transformado el medio y ya que se supone que mejor. Entonces, quiero que cada uno de ustedes me diga, desde hasta lo que hemos visto ahorita, ¿cuál consideran que es el mayor desarrollo o el mejor descubrimiento o la mejor invención que tenga el hombre? Si alguien dice, a mí me parece que cuando inventaron el lápiz, pues ya se pudo escribir, guardar, plasmar las ideas, conservar, difundir, etcétera. Si alguien dice que, no sé, ¿qué piensan que esté relacionado con este tema de la ergonomía y el desarrollo de la humanidad? ¿Algún punto que sea la clave de una gran transformación? Podría ser como los medios de transporte, en específico los aviones. Los científicos ya te permiten como a lugares a donde antes no podías llegar. Los aviones que nos permiten llegar en poco tiempo o a lugares que no podríamos llegar de otra forma. Bien. Ya continúen los demás, sigan diciendo y al final recapitulamos. ¿Qué otra cosa? Los sistemas para construir, ¿no? O también se me ocurre que los sistemas de acueductos y cosas así para que pudieran permanecer en un mismo lugar. Los sistemas de acueductos para que tuvieran acceso a agua potable, algo así. Ajá, sí, o para evitar inundaciones. ¿El lenguaje se puede considerar un invento ergonómico? A ver, si lo puedes justificar, ¿por qué lo consideras? Pues lo considero una herramienta grande para el desarrollo de la humanidad, pero no, justamente no encuentro la justificación para que sea un invento ergonómico como una herramienta. Por eso le estoy preguntando. Muy bien. Entonces, una de las características, sí, perfecto. Una de las características es que sea externo, que no sea inherente al cuerpo humano, sino es una extensión, algo que va a mejorar lo que es nuestro cuerpo. No podemos volar y entonces hacemos planeadores, después helicópteros, aviones, todo lo que nos permita desplazarnos por el cielo. No podemos generar vello excesivo cuando hace frío y entonces inventamos las chamarras y los abrigos. Primero las pieles, nos cubrimos con textiles, con algunas fibras y así vamos adaptando y transformando nuestro entorno para que nuestro cuerpo sea más eficiente. No solo en el trabajo, como se da capacidad de transformar el entorno cuando son excedidos por sus necesidades. Siempre es a nivel grupal. Las necesidades del grupo generan que se hagan cuestiones como los acueductos. Esas van a servir para llevar agua potable a mucha gente y no solo a una persona que podría ir con su cantarito a recoger el agua que necesita y regresar. Bien, ¿alguien más? ¿Qué más se les ocurre? Yo creo que todos los aparatos de medicina como marcapasos y eso que han extendido la vida muchísimo, o sea, muchísimas personas pues ya estarían muertas sin ese tipo de ayudas.
Ajá, bien, eso es importante. También en ese sentido, ¿creen que los aparatos para la sordera? Sí, o las prótesis que hacen que personas sin brazos o piernas puedan llevar una vida normal. Bueno, fácil, no tan difícil. ¿El internet podría contar Todo eso como implica la intervención. mejoramiento? ¿Alguien más? El internet, ¿qué nos mejora? Pues podemos adquirir conocimiento más fácilmente, comunicarnos con los demás de manera inmediata. Sí. Sí, entonces la comunicación mejora. Tengo que ir a Japón para saber qué está pasando en Japón. Si no puedo prender una cámara del servicio vial o un satélite, puede estar monitoreando y ver imágenes satelitales de ayer. Perfecto. ¿Qué más? Se les ocurre a invento, así como el Prometeo le da el fuego al hombre y entonces todo se va al carajo. Yo quiero decir algo respecto a eso, porque en sí yo creo que cualquier herramienta que le ayudó al hombre así muy en la antigüedad a extraer algún tipo de combustible para mejorar su vida, o sea, a lo mejor desde que pudo tener algo con filo para aprovechar madera, ¿no? Sobre todo como combustible, tal vez también para vivir, ¿no? O que le pudo ayudar a excavar en alguna cueva para obtener algún, no sé, igual algo que pudiera emplear como una herramienta simplemente para empezar a hacer más cosas, que finalmente una herramienta es, como decía hace rato con el martillo, pues es una extensión de nuestro cuerpo. Y ya si, por ejemplo, el Homo habilis empezó a utilizar las dos piedras para hacer el fuego, pues me imagino que eso es ergonómico y que ha ayudado a toda esta construcción de la sociedad, bueno, de la civilización más bien. Sí, sí, el fuego es muy importante. El fuego, los cuchillos. ¿Qué más? Faltan muchos por opinar. También otro puede ser Ay, perdón, Carlos. No, adelante. Gracias. Otro también puede ser la invención de la luz eléctrica, bueno, la electricidad que nos ayudó, por ejemplo, a que si había solamente ciertas horas de trabajo para aprovechar la luz, ahorita ya cuando se inventó ya se podía trabajar durante la noche sin ningún problema de sufrir un accidente o que ya no se pudiera ver. Sí, la energía eléctrica, no solo en la luz, sino también en la producción en el movimiento y generación de movimiento. Creo que está. ¿Podrías repetir eso último, Osvaldo? Creo que no se escuchó. Bien. Sí, que la electricidad, no solo en la forma de la generación de luz, sino también para producir energía y movimiento, es uno de los eventos muy importantes. Y les preguntaba sobre algún implemento muy sencillo, de lo más sencillo que crean que haya mejorado la vida. Por ejemplo, alguien podría decir, es que los cotonetes, ¿qué haríamos sin los cotonetes? Otro puede decir el corta uñas, porque pues con una navaja es peligroso, con un cuchillo, con... Los utensilios para comer, como los vasos, por ejemplo. Ajá, vasos, muy bien. Las vasijas, algo que encontramos muchas veces en la época prehispánica, sino también para el uso cotidiano. Yo algo que ahorita pensaba es, Yasmín mencionó los aviones, ¿no? Pero si nos vamos unos cuantos miles de años atrás, ¿no? Que quizá haya revolucionado la historia, pues es la invención de la rueda, ¿no? La rueda, exacto.
La rueda también es una de las extensiones del cuerpo, pero fenomenal. Permite una serie de movimientos, no solo como soporte, por ejemplo, una carretilla, sino también para la polea, para un montón de elementos más complejos. Y otra cosa. Podría ser la invención del Bueno, se los dejo. cuchillo, Sí. de un cuchillo como algo para cortar. Con eso, no creo cómo se llamaban. Sí, los cuchillos. Bueno, se usaban para cazar a los animales, cortar frutos y también cortar las pieles para hacerse una ropa, cortar lazos, bueno, ramas para construir casitas. Sí, 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 muy bien, los cuchillos son multifuncionales. Las cuerdas. Las cuerdas. ¿Y para qué te sirven las cuerdas? Para amarrar cosas, puede ayudar para jalar cosas, Ajá, sí. unirlas. Sí. Se llegó a hacer el hilo, Ajá, que muy ya bien. es como otra función. Los cables, supongo que por ahí salieron. Perfecto. Entonces, no alcanzábamos a agarrarlo con los brazos y necesitábamos extender nuestros brazos para que apretaran todo eso, y entonces las cuerdas, y también más finos como los hilos. Perfecto. Vemos que si nos vamos en la historia del desarrollo de los materiales, de los objetos en la humanidad, se van concatenando y se van conformando, se van hilando una serie de pasos donde unos sirven para, al combinarse, van generando elementos más complejos que están ideados, o en algún inocente momento se pensó que iban a servir para que viviéramos mejor, para que dependiéramos cada vez menos del esfuerzo físico, del desgaste psicológico, y tuviéramos la dicha de ser esa sociedad quimérica donde todos nos ayudábamos y llegaba el momento en que habíamos desarrollado las bellas artes y pues teníamos tiempo para leer, escribir música, hacer, pensar, generar ideas, etcétera, y sería una sociedad perfecta. ¿Qué pasó? Después vemos qué pasó, pero vamos a seguir con la ergonomía. La idea fundamental es una extensión del cuerpo, y después del cuerpo nos vamos con la transformación del medio. Considerar no solo que las personas o las poblaciones buscan estar mejor, sino que cada una de estas poblaciones y personas va a tener condiciones particulares. Entonces hay gente que necesita, como en la creación de acueductos, pues no tiene el agua muy cerca, entonces necesita llevar el agua de manera eficiente. Se transforma el entorno, se transforman los productos, lo que se está haciendo solo es el entorno del trabajo, sino también lo que estás generando con no a cielo abierto, sino un horno cerrado que te va a producir unas vasijas con características diferentes. Y también va cambiando la forma y la función. Te das cuenta que si ese es un cuenco y es semicircular, necesitas de dónde agarrarlo, porque si no hay que meterle un dedo en el borde y ya le inventas un asa, le pones una oreja. Y luego, si es semicircular, a la hora de apoyarlo en el piso, pues se puede voltear y ya le pones 3 patitas o 4. Y si tratas de voltearlo, el borde empieza a escurrir por todo el cuerpo, entonces le haces un piquito y ya le pones una vertedera. Y así se van transformando las cosas para que funcionen más eficientemente. Las vamos transformando nosotros. Por medio de la arqueología, entonces intentamos conocer
cuál es la función de estos elementos y cómo estas formas que se van transformando a través del tiempo tienen un porqué y quizá una secuencia, una réplica, y esa transformación, sobre todo la más complicada, que es la transformación simbólica. ¿Qué significa esta vasija? ¿Por qué esta vasija en particular es tan constante? ¿Cuál es la función simbólica de este objeto que nada más sirve para importante? No es la función práctica. El ejemplo de la taza es muy burdo, el ejemplo de tener una taza favorita, pero también pueden pensar en cosas mucho más absurdas que para alguien que no los conozca les podría parecer tonto. ¿Por qué sigues usando ese pantalón si ya está roto y ya está descolorido? O ese sombrero, o tienes alguna cosa a la que le das un valor, sobre todo cuando tiene valor sentimental, es que me lo regaló mi abuelo, o es que este fue el primer reloj que compré con mi salario. Cualquier objeto dentro del contexto de una persona y de una sociedad, necesitamos considerar su función simbólica, no solo la práctica. Si no, pierde todo sentido. Consideramos que todo tiene una forma y una función, y entonces es muy fácil hacer interpretaciones de los contextos arqueológicos. Falta ese matiz que es el cultural. Sobre todo, imaginen que pasan cientos de años y estudiamos a la gente de la India y sabemos que ellos tenían vacas por las calles y no se las comían. Y vamos a decir que estos cuates debieron comerlas porque tienen piel, hay leche y está la carne. ¿Y por qué desperdiciaban ese recurso teniéndolo ahí? Y había tanta gente desnutrida en la calle y no se comían a las vacas. ¿Cómo lo explicamos si solo tratáramos de ver la función práctica? Entonces la ergonomía también tiene algo de este lado de, no solo hago un cuchillo que sea práctico, sino que se vea bonito, que me guste, y lo individualizo, lo particularizo. Lo podemos ver en ejemplos de objetos portátiles, pero también en la arquitectura, en los espacios que sirven para actividades sociales, como los grupos dentro de una sociedad se apropian de una esquina y ponen un altar. Los camioneros ponen un altar a San Cristóbal, que es el patrón de los viajeros. Entonces el camionero antes de salir pues llega a su particular altar, que un carpintero va a tener a San José y etcétera. Cada San Pascual Bailón va a estar con los cocineros, etcétera, etcétera. Estos altares que son particulares y que no tendrían una función práctica. ¿Qué sentido tiene construir un edificio de tierra en la antigua ciudad olmeca de La Venta, que tenga 30 metros de alto y que nos costó tanto tiempo llevar esa tierra? ¿Cuál es la función de ese cerro artificial? O rodar 90 kilómetros, bloques de 20 toneladas para hacer una cabeza colosal. Entonces, la arqueología es más allá de la función y la forma. Es muy importante ver este lado de la función simbólica. Y la parte psicológica que está también contribuyendo a este objeto, que si lo vemos en esta visión amplia de la ergonomía, como también está cumpliendo con esa necesidad que tenemos de justificar nuestra existencia. Necesitamos saber de dónde venimos, qué hacemos aquí y a dónde vamos. Y así es como creamos una de las funciones fundamentales de las sociedades, que son los mitos, la magia y la religión. Es lo que nos mantiene cuerdos. Si no, las sociedades reventarían, el hombre se sentiría nada, se daría cuenta que no tiene sentido estar aquí, y sería no solo la angustia, sino la muerte. Bueno, y gran parte de las sociedades del México antiguo giran en torno a estos elementos que tienen una función simbólica: la creación de centros religiosos, la creación de altares, de templos agrícolas que requieren un regalo, ofrendas, sacrificios, y pues muy particular en el caso del México antiguo, tan variado pero tan común, la transformación de esta ideología en torno a la agricultura. ¿Hasta aquí tienen dudas?
No, yo quería comentar algo, profesor. Por ejemplo, hablando de las nuevas tecnologías y de los teléfonos inteligentes y todo esto, hay una función que se llama accesibilidad. Esta ayuda como a personas que tienen capacidades diferentes auditivas o visuales. ¿Esto entraría dentro de lo que es la ergonomía? Sí, sí, seguro que sí, porque parte de la ergonomía es considerar a un número cada vez mayor de gente que necesita, tiene debilidad visual o necesita auriculares. No sé si se han dado cuenta cuando llegan a un cajero, hay un espacio para conectar unos audífonos. Si no lo habían visto, Sí. chequen en los cajeros y algunos hablan y otros tienen para conectar sus audífonos. Entonces sí, es otra de las adaptaciones. En el caso de los teléfonos inteligentes, pues es parte de incluir dentro de su mercado a las personas con capacidades diferentes. Sí, gracias. Sí, sí. Bueno, vemos al Centauro del Norte con una silla de montar que se ve de lo más incómoda, los elementos de la época, y podemos hacer una comparación con los espectáculos ecuestres actuales o las competencias, y vemos que ha habido una gran transformación y desarrollo de estos elementos que son primero eran para una cuestión puramente pues de transporte y de carga, y ahora son mucho más de muestra y de exhibición. Este tipo de ejemplos nos permite ver este desarrollo, ¿no? de los elementos. También existe, les hablaba de esa función simbólica fundamental de los objetos. El tamaño de una escultura nos va a hablar de mucho del contenido ideal de una sociedad. En este caso me parece que es San Martín o San Miguel Arcángel, custodiando desde la antigua Basílica de Guadalupe, la ciudad del norte de la Ciudad de México. Y todo esto para comprender su función y la función desde el punto de vista de la ergonomía, hay que considerar el paisaje, el entorno y hacia dónde está volteando, hacia dónde está viendo ese ángel custodio, ¿no? Que está protegiendo o está vigilando. Y en el caso de las figuras de los olmecas, donde empiezan a existir ciertos elementos que nos hablan de una función, por ejemplo, las orejeras, los tocados o gorros, sombreros, ciertos detalles que incluyen las esculturas y que tendríamos que analizar con mucho más detenimiento para poder interpretar con un poco más de certeza. Elementos complejos como el chapulín colorado. Vemos la función práctica de sus elementos, del personaje. Pareciera que no tiene algún elemento ergonómico. Sin embargo, la cuestión lúdica y de esparcimiento, de distracción o de enajenación es fundamental para la estabilidad de las sociedades. La religión ha servido, la televisión, internet, Facebook, Instagram, etcétera, nos ayudan a mantener a las poblaciones sanas, es decir, tranquilas, que no se alebresten, porque si saben de más, pues, podrían tener problemas los cotos de poder. Consideramos entonces no solo los objetos y su forma, sino también la inclusión de ciertas curvas, los reflejos de la luz, cómo eliges que la piedra verde en el México antiguo sea de los elementos más valiosos. ¿Para qué sirve? Pragmáticamente funcional, prácticamente no sirve para nada, a menos que consideres que es un elemento con el que puedes alimentar o tranquilizar o pagar, que tiene un valor más allá de lo que puedes pesar. No, sirve como un arma, pero es muy pequeñita, una cuenta de piedra verde. Entonces se transforma en el color y el contexto donde aparecen estas piedras verdes, nos empiezan a
a dar luz para conocer de cuál era su función, cómo sirven para mejorar la vida de los hombres. Ahora, a nivel poblacional o social, cuando no tienes graneros suficientes o no tienes los medios tecnológicos suficientes para acumular 10 toneladas de maíz y te están ofrendando o estás intercambiando, esas toneladas de maíz las transfieres de valor práctico, que es alimento, y de control, porque tú lo concentras y lo redistribuyes, lo transformas en valor simbólico, y ese valor se lo das a una piedra, a una cuenta o a un hacha de piedra verde, jadeíta, que se convierte entonces en 10 toneladas de maíz que ya son transportables, se pueden guardar, se pueden celar, se pueden conservar el tiempo que sea necesario. Esa es la función, otra de las funciones, y si consideramos que implica la forma de un hacha de piedra verde, implica la función de las hachas a la hora de trabajar el campo, entonces tiene una función ergonómica, práctica, y la función simbólica más o menos clara. El desarrollo de estas formas y medios para mejorar nuestro entorno y nuestras actividades, pues también nos metemos con la cuestión arquitectónica. Hacemos techos altos donde hace mucho frío, techos altos donde hace mucho calor, para que circule el viento. Cambiamos la forma de las bóvedas para que el calor, el aire caliente se escape por el centro y se vaya en esta especie de conos. Pero si hace mucho frío, entonces los techos tienen que ser un poco más bajos, hacemos menos ventanas, etcétera, etcétera. Vamos transformando de acuerdo a nuestras necesidades y al entorno. En Brasilia se creó por primera, segunda, la tercera vez que se cambiaba la capital de Brasil, y en este caso se cambió a una parte desértica, donde toda la ciudad de Brasilia fue diseñada por un arquitecto, y él hizo una forma de avión. Desde el cielo parecía, en la noche ya con las luces encendidas, tenía una forma de un aeroplano, y ahí estaban distribuidos en el eje central donde va la cabina del piloto y todo, pues los ejes del poder, el gobierno, los pobladores a los lados, los motores, los trabajadores, y así. La distribución de la ciudad tenía esta forma. Hoy se ha transformado un poco, pero si ven en los espacios, la función pareciera que es la misma. Esta es la Catedral de Brasilia, pero la forma es muy diferente. Las bancas siguen siendo esas bancas de las iglesias, pero al interior se va adecuando y se va transformando. Si te paras en una de las esquinas de la entrada, en la esquina izquierda, y hablas, la persona que está en el otro extremo, por la acústica de la pared, te escucha. Con que le susurres un poquito, escucha claramente como si estuvieras junto a él. Entonces, el entorno acústico también es importante en todo esto. Generar el ambiente deseado. Después el socialismo cae, hay un relajo. Brasil pues tiene problemas como ciudad de satélite, va creciendo, hay muchos pobres, y la ciudad de Brasilia, como el diseño de la ciudad moderna y una ciudad de ejemplo, pues fracasa. Después vemos lo que les comentaba de la escultura y la imagen del cuerpo, ¿no? Un hombre trabajando y con todos los elementos que permiten identificar su labor. Esto es en Zipaquirá, en Colombia, y ya sabemos a qué se dedica esta persona, ¿cierto? Sí. Y a la minería. Minero. Sí, muy bien. Entonces, aquí la intención es clara. O sea, el eje, el sustento de esta ciudad es la minería, y entonces vamos a rendirle culto, y una extensión también de nuestra extensión psicológica es la de identidad, la identificación por medio de objetos o elementos. Tres colores definen a tres colores, y el escudo del águila definen a los mexicanos, porque si no seríamos italianos. A permitirnos generar también la identidad social, identidad grupal, identidad religiosa, identidad racial, lingüística, etcétera, etcétera. En el gremio de los arqueólogos dicen que nos identifica la cucharilla y la caguama,
los antropólogos físicos va a ser el análisis de un hueso, van a aparecer con un cráneo, con un hueso largo y una caguama, los antropólogos sociales con una libreta de campo y una caguama, etcétera, etcétera. Entonces, ciertos elementos que van a darle identidad a grupos y a grupos dentro de las sociedades. Estamos a 1 minuto de que acabe la clase. Les voy a poner ejemplos rápidamente. Lo mismo pasa con distintas manifestaciones que podríamos considerar artísticas, pero que en realidad son manifestaciones que tienen un sentido de comunicar, enviar un mensaje, generar miedo o generar un sentido de moral y un comportamiento esperado, enseñándole a las personas qué les pasaría si eres un borracho, si eres un adúltero, todos los castigos que podrían existir, y cómo el entorno de estos espacios sagrados, los templos y las grandes catedrales, manejan la imagen, la temperatura, el espacio, la orientación, la disposición, ciertos detalles que son fundamentales y donde la necesidad de ver hacia adelante o hacia atrás, el eje por el que entra la luz y sale, son muy importantes y están manejados desde un sentido también ergonómico. La traza de las antiguas ciudades, esta es la venta, y como alguna vez un investigador intentó sobreponer las imágenes de las figurillas olmecas sobre la traza de la ciudad y decir que existía correspondencia entre la proporción del cuerpo, la cabeza y los brazos, también con los mascarones de la venta, y los mensajes que existen en esta disposición, donde el cuerpo del personaje que está al centro es mayor, es en tamaño y en trabajo, que los que están alrededor. Entonces eso ya implica, está enviando un mensaje de quién es el importante, cuál es la trascendencia de este personaje. Bien, pues hasta aquí llegamos en la presentación. ¿Tienen dudas o comentarios? Profesor, entonces la ergonomía, aparte de tener como fines de estudio y de comparación, también tiene fines económicos, ¿no? Sí. Piensa en la ropa de los grandes diseñadores, que cada temporada cambia de forma y los materiales no son tan importantes. No importa que la calidad, que esa ropa no sea resistente, porque la va a comprar gente que la va a desechar. Lo importante ahí no es que dure, sino el color y la función, ahora sí, de prestigio. Es solo un ejemplo, pero lo puedes pensar en muchas otras cosas. La transformación de los teléfonos con 1.2 megapíxeles más de memoria, de capacidad en la cámara o de memoria, etcétera, etcétera, cosas que son inútiles, pero que por la forma, el color, ciertos detalles, se convierten en algo redituable a nivel económico. Bien. Si existen más comentarios, dudas, Alondra, ¿algo que quieras agregar? Sí, eso, nada más un comentario. Ya hay muchas empresas a nivel mundial que incorporan el área de antropología física o que contratan antropólogos, no solo sociales, sino físicos, que se enfocan principalmente para ver de qué manera pueden mejorar y vender más sus diseños o los objetos que ellos comercializan. Incluso recuerdo que hace unos 2 años aquí en México, una marca de tinacos estaba buscando antropólogos físicos para que analizaran el mercado y sus tinacos. Yo la verdad no sé de en qué manera podría un antropólogo físico ayudar, pero pues había campo laboral, ¿no? Entonces todo esto es parte de la ergonomía.
Y pues nada más quería mostrarles lo que les mencionaba sobre los cubrebocas. No sé si los alcanzan a ver. Estos son de unas impresiones 3D. Ay, no puedo pasarlo. A ver, permítanme tantito. ¿Sí se ve mi pantalla? Sí, Sí. se ve una imagen. Como que se compartió solo una ventana. Ok, a ver, permítanme tantito. Bien, no sé si ahí sí se alcanza a ver. Sí, sí se ve. Si se dan cuenta, en la parte de la nuca de la enfermera se ven estas cositas. Estas son las que les mencionaban. Empezaron a distribuirlas justo para que los cubrebocas que se sostienen de las orejas, pues no les lastimen por todas las horas que los utilizan en los hospitales. Incluso pues se pueden imprimir en una impresora 3D y se pueden distribuir, pero pues es parte de las demandas que se tienen en esta época, ¿no? En esta época pandémica, y pues que no se queda atrás con las mejoras y sí, prácticamente con eso, con las mejoras o con las facilidades para poder utilizar ciertos elementos. Entonces, ¿alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda? Conforme avance el curso vamos a ver muchos más ejemplos y las implicaciones de la ergonomía con la arqueología, la relación que guarda, por ejemplo, en las prácticas funerarias, en generar espacios particulares para el depósito de un infante dentro de una vasija o de un adulto, la forma de los objetos, la transformación de las formas, la transformación de los espacios, de las tallas, la diferencia entre la ropa, los ajuares, los colores, los materiales disponibles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, otra vez, nos queda, la antropología física es tan amplia que solo nos da tiempo de ver en este semestre una introducción a todos los temas. Es como una pasadita superficial, un vuelo de pájaro para conocer algo de lo que, del amplio mundo de la antropología física. Pues les agradezco su presencia el día de hoy y que